Bueno, entonces, acá está un poco lo que yo les adelantaba previamente, ¿sí? ¿Qué es esto del suicidio infanto-juvenil? Que en realidad vale para todo lo que es la problemática del suicidio, es decir, el infanto-juvenil es donde lo vamos a ver más temprano, y si el sujeto logra sobrevivir, ¿se intentó entrar a alguien? No, profe, creo que no, creo que no. Ah, bueno, bueno. Oh. Entonces, quien ha intentado hacerlo de niño o de joven, obviamente ya tiene una vulnerabilidad y una potencialidad aumentada, ¿está? Para cuando sea adulto. Entonces, lo que empezamos a plantearnos, esto lo hicimos en una jornada y justamente lo organizó la cátedra sobre este tema, que lo puso sobre el tapete porque nadie había abordado nunca este tema como entidad, y lo hicimos en la facultad, en relación a toda una secuencia de suicidios que había habido en Villa Gobernador Galvez. Entonces nos acompañó el profesor Basile en ese momento, de Buenos Aires y de Rosario, y la verdad que bueno, fue un éxito y también generó inquietudes, ¿sí? Que bueno, eso lo dejamos para otro momento. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos? Si el suicidio es solo una complicación en la clínica, es decir, el final de algún cuadro clínico grave en nuestra práctica, Profe, sí. me parece que no se está viendo la pantalla. No sé si a todos les pasa. Claro, yo hice... Sí, no se ve. Oh, perdón. ¿Ahora? ¿Tampoco? No, profe. No. Ya tenía que hacer una cana. Ahora los veo a ustedes. Acá había gente que quería entrar también. Bueno, mientras entran, yo les voy diciendo que les decía que si podía ser la complicación de una serie de cuadros clínicos en la psiquiatría o si es una entidad con un perfil propio. Eso es lo que vamos a tratar de develar. Probablemente no lleguemos a develarlo, pero sí importa presentarlo para el debate, ¿no? Presentar, ventana, tocamos ahí. ¿Ahora? Ahí Ahí sí. Buah, Ahora sí. no me atendió el diablo. ¿Ahora está bien? Sí, está bien. Bueno, perfecto. Entonces, vamos a entrar con algunas consideraciones clínicas. Perdón, ¿por qué comorbilidad posmoderna? Porque puede ser un cuadro que acompañe a otros cuadros, ya sea en la psiquiatría o en otros cuadros, nada más que esta comorbilidad se va a manifestar cuando ocurre el intento. Ese es el momento en que se descubre. Acá tenemos lo que, bueno, ahora está bastante vapuleada la OMS, así que no sé qué, me parece que va a tener que cerrar la boca por un tiempo. La OMS en el 2010 definió al intento de suicidio como toda acción autoinfligida con el propósito de generarse un daño potencialmente letal, actual y o referido por el consultante y o acompañante, porque lógicamente a veces la referencia la vamos a tener por el acompañante, como en el caso del presentado en la primera reunión. Vemos que el acto suicida suele involucrar a población joven y obedece a causas multifactoriales. Es una de las 3 primeras causas mundiales de muerte, fíjense, en personas en la franja etaria que va de los 15 a los 44 años. El 10 de septiembre se ha determinado como fecha para el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. Y en esto quiero resaltar también la actitud de las autoridades actuales sobre este tema,
en donde desde la Secretaría de Extensión se apoyó y se envió, no sé si lo recibieron ustedes el 10 de septiembre, un pequeño institucional que se iba a mandar a todos los alumnos que la facultad iba a publicar. No sé si lo recibieron, haciendo referencia a este tema. Sí, sí, lo recibimos y también se publicó en todas las redes sociales de la universidad, de la facultad. Ah, muy bien, fantástico, bárbaro. ¿Qué vemos en el mundo acerca de este tema? Nuevamente la OMS advirtió que 1 millón de personas se quitan la vida todos los años. Y por supuesto, la Argentina no es excepción. Organizaciones no gubernamentales y especialistas en salud mental han lanzado ya hace tiempo una campaña nacional de prevención y propusieron al gobierno que se ponga en marcha un plan de salud acorde a la problemática del suicidio. Ustedes saben que ahora que creo que ya se ha instalado, pero ustedes saben, por ejemplo, que el intento de suicidio en muchas obras sociales y prepagas no estaba reconocido. ¿Sabían? No, yo no. Entonces, si vos ponías intento de suicidio, no te reconocían. Entonces, tenías que recurrir al eufemismo, como en el caso del certificado de función, paro cardiorrespiratorio, bueno. Entonces acá se ponía intoxicación medicamentosa o algo por el estilo, si era eso, obviamente. Si era un arma de fuego, ya era más complicado el tema, ¿no? O ahorcamiento, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que ya les voy a recomendar y les cuento una pequeña anécdota que, bueno, la cuento siempre. En paciente que yo atendía intentó quitarse la vida con fármacos, no fue el único. Entonces, bueno, me llama a la familia, yo le digo que obviamente indiqué la internación urgentísimo. Entonces, cuando me comunico con la médica que lo llevaba en la ambulancia, le digo, bueno, le digo, internalo en algún lugar, le digo, obviamente nunca se les vaya a ocurrir llevarlo a un hospital, a un sanatorio, clínica psiquiátrica, ni a la guardia de la guardia. Porque los psiquiátricos no tienen infraestructura, obviamente no tienen terapia intensiva, no tienen laboratorios inmediatos, son sanatorios con otro tipo de estructura. Y acá está el juego de la vida, como estaba en este caso. Entonces, la profesional que iba en la ambulancia le digo, bueno, mira, lo mejor que puede, ¿para dónde están yendo? Estamos yendo para Baigorria, para el hospital de Granada Baigorria. ¿Cómo le digo para Baigorria? Para Baigorria. No nos tenemos que ir ahí. Le digo, pero escúchame, le digo, esta gente tiene una prepaga muy cara, le digo, es muy buena, así que llévalo a un privado inmediatamente, o llévalo al ECA. En el ECA te lo van a atender volando. No, yo lo tengo que llevar a Baigorria. Bueno, después de varios tires y aflojes, me termina aclarando, claro, la profesional trabajaba para esa prepaga, ¿sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, sí. Hacía las urgencias para la prepaga. Entonces, su empleador, que era la prepaga, no reconocía el suicidio. Entonces, todavía le digo, ¿por dónde estás? No sé, me dijo, creo que estoy por Avenida Alberdi llegando a Avellaneda. Entonces le digo, bueno, pero entonces llevarlo al ECA, le digo, tenés justo ahí para agarrar, llegás en 2 minutos y el ECA está preparado para recibir. Y la joven, con tal vez la impulsividad juvenil, me dijo, doctor, le voy a agradecer que me deje hacer mi trabajo. Bueno, hace tu trabajo. Conclusión, a la familia le digo, bueno, avísenme por favor cuando esté internado que yo voy a ir a verlo. La familia entonces al rato me llama, empavorida,
Y digo, bueno, ¿dónde están? En la ambulancia. ¿Cómo en la ambulancia? Sí, hace 45 minutos que estamos dentro de la ambulancia esperando que la guardia de Baigorria le dé entrada y no tiene entrada. Entonces, para los fármacos que había tomado, el riesgo de entrar, como vimos en nuestro caso de depresión respiratoria, era importante. Entonces le digo, bueno, ¿está con oxígeno? No, bueno, decirle inmediatamente que le pongan oxígeno, porque la médica no estaba en ese momento. Estaba hablando con los médicos de Baigorria. Bueno, conclusión, que le di 50 minutos, cumplidos los 50 minutos, me vuelve a llamar la familia y le digo, ¿dónde están ahora? Estamos en el ECA. Bueno, al final, le digo, por lo menos hicieron lo que puse. Bueno, me fui volando al ECA, y bueno, por supuesto, después del ECA, el ECA lo atendió, le hizo los primeros controles, y después lo derivó a un efector privado acorde a su obra social. Ahora creo que esto se ha modificado y al menos el suicidio es reconocido como una emergencia más dentro del campo de la psiquiatría. ¿Se entiende, chicos, lo que intento contarles con esta emergencia? Es decir, traten de ser eficaces, que esa es la obligación. Ustedes no tienen obligación del éxito de la resolución de la situación, pero sí tienen que ser eficaces. ¿Está? Eso lo habrán visto cuando vieron medicina legal. Bien, entonces, fíjense, en nuestro país, cada 4 horas una persona se quita la vida y 2 de cada 3 muertes corresponden a jóvenes entre 15 y 24 años. En general, no hay demasiadas publicaciones, porque, bueno, nunca queda muy claro si es censura o si es protección. Algunos opinan que es censura y otros opinan que no publicando se evita la divulgación de los casos y no aumenta el fenómeno de modelado, es decir, no prende la idea enorme. Poco consistente ese argumento, porque en realidad quien tiene la idea la tiene independientemente que la publique o no la publique, ¿sí? La atención en la posvención, es decir, el momento posterior al suicidio, encabeza la grilla de las preocupaciones por la secuela que genera en las personas que deja atrás el acto suicida. En un reportaje a una querida amiga, la doctora Liliana Moneta, que es especialista en psiquiatría, habla de un concepto de sobredosis de realidad. Dice que los chicos, los jóvenes, están enfermos de una sobredosis de realidad, que la padecen más que los adultos. El adolescente es síntoma de nuestro tiempo y denuncia constantemente los errores que presenta. Estos se expresan para denunciar lo que está mal en la sociedad. La inestabilidad económica, la severidad de las crisis sociales, yo le voy a agregar algo más, la recurrencia de las crisis sociales, las carencias de normas, de proyectos de vida y referentes claros, profundizan la falta de valores para seguir adelante. Y vuelve a decir Liliana, antes uno tenía valores y grupos que los sostenían. Tenían proyectos, queríamos estudiar, queríamos ser alguien, queríamos tener una oportunidad, queríamos hacernos una oportunidad y acceder. Ahora los chicos y jóvenes observan que estos valores no les sirvieron de convención a sus padres y por eso suponen que a ellos tampoco les va a servir. La generación actual está impregnada de un grado de misticismo. Cuando yo leo y escucho hablar de las crisis sociales en Argentina,
Yo en realidad no sé si llamarla crisis, porque nosotros tenemos como sociedad un estado de cronicidad, somos crónicos. ¿Sí? Por lo tanto, podemos hablar de PUSE, de reactivaciones, como puede ser en el paciente bronquial crónico, en las patologías. Pero el problema sigue existiendo aunque no haga brote, ¿tá? Entonces, yo digo que esto es como la colesterolopatía. Muchas veces el problema está subyacente y eclosiona en forma episódica, en donde las terapias que se le aplican tienen siempre efectos colaterales y en realidad son facilitadores de la recurrencia. Todos sabemos que las colagenopatía se tratan con corticoides, con citotácticos y tienen siempre efectos colaterales que ustedes conocerán perfectamente. Bueno, a nuestra sociedad siempre se le aplican tratamientos que en realidad lo único que hacen es apagar transitoriamente el cuadro para que después eclosione con mayor virulencia, sumado a los efectos secundarios del tratamiento. Bueno, luego de estas disquisiciones sociológicas, vamos a identificar cuáles son los factores que son desencadenantes del evento suicida. Vamos a hablar entonces, y después vamos a ir desarrollando, de vulnerabilidad biológica, de estresores, de efectos del medio ambiente, de la personalidad y las personalidades vulnerables, del efecto y los efectos del abuso de sustancias y del evento en sí. Entonces, como factores, tenemos factores desencadenantes, tenemos factores predisponentes, que van a estar conformados por la genética. No es que haya un gen del suicidio, por lo menos todavía no se identificó, pero sí vamos a ver que hay ciertas cargas genéticas que puedan resultar facilitadoras. La edad, el estrés agudo y crónico, ya sea familiar y social, las experiencias infantiles, el abuso de sustancias y la patología en salud mental previa o emergente. Entonces vamos a ver qué es lo que nos aporta la genética. Tenemos, sí, reconocido un gen, que es el gen del transportador de serotonina. Ya hemos hablado de la serotonina, hemos hablado de sus funciones y su relación con la impulsividad y la ansiedad. También existen genes que codifican para receptores vinculados a la serotonina, que llevarían a la disfunción de los receptores 5-HT1A, que está asociado a la disminución de la conducta impulsiva, por lo tanto, la disfunción menos generaría mayor facilidad para la descarga impulsiva, y la disfunción del receptor 5-HT2A asociado a enfermedad depresiva y riesgo suicida. ¿Se entiende esto? Es decir, por un lado la supresión de la inhibición de los receptores vinculados a la impulsividad y por otro lado la potenciación de los receptores relacionados con lo depresivo y por ende el riesgo suicida. ¿Me siguen hasta acá? ¿Está claro? Sí. Bien. También se ha encontrado un marcador genético en el cromosoma 2, conocido como 2P12, es decir, el cromosoma 2, brazo corto, porque es P, y en el segmento 2. Genes vinculados, también se vieron genes vinculados a la codificación de enzimas y el transportador de noradrenalina. Es decir, fíjense que encontramos marcadores genéticos para todo aquello que después interviene en el desencadenamiento del evento suicida: serotonina, impulsividad, modulación del ánimo, transporte de la noradrenalina. ¿Sí? Pues sí. Este gen fue identificado en estudios complementarios que analizaron intentos suicidas en familias con problemas de depresión y dependencia al alcohol severos. Fíjense que empezamos a encontrar
ciertas complementariedades. Entonces empieza a aparecer la hipótesis de un marcador de vulnerabilidad familiar. ¿Perdón? ¿Alguien quería preguntar algo? Quería hacer un comentario. Sí, Marta, dale. ¿Cómo? Dale. Que hay familias, yo he conocido realmente familias, en las que hubo suicidas en distintas generaciones. Por ejemplo, una abuela, la tía, una hermana, un sobrino, pero muy notable esto, muy notable. Exacto. Esto fue lo que justamente llevó a pensar en esta cuestión más de una comorbilidad que de complicación, por lo menos para empezar a estudiar desde un paradigma distinto. Claro, por ahí se pensaba como que era una depresión familiar. Exacto. Y quedaba únicamente en ese ámbito. Pero ahora con estos avances es como más factible darse cuenta que es lo que pasa, ¿no? Exacto, por lo menos para pensarlo. Sí, interesante. Otro factor es la edad. Entonces, vamos a recordar y pensar acerca de esto. La idea de muerte en los niños no puede ser asimilada a las representaciones que tienen como los adultos. Es decir, los niños no piensan ni ven la muerte como la vemos los adultos. Para un niño, si ustedes le preguntan si alguien se murió, te van a decir si era viejito. Después, si estaba enfermo, según el momento evolutivo. Se plantea entonces la cuestión de si es necesario o no tener en claro el concepto de muerte para querer suicidarse. La idea de muerte resulta más distorsionada entre los niños que se han enfrentado o se enfrentan a una muerte real de su familia o que son amenazados en su integridad física o maltratados en forma grave o crónica. Acá ya sí la idea de muerte aparece como un hecho, aparece como una cuestión muy concreta, y bueno, en el niño maltratado, en el niño abusado, justamente es donde aparece como un modo de parar el maltrato, sin saber que desaparece para siempre. Son raras las veces, recién, en que el niño asocia la muerte como un estado irreversible. ¿Está? En el maltrato, la persona finalmente lo que quiere es parar con el sufrimiento, parar con el maltrato. Después de esto, seguramente Marta nos va a contar, si te acordás aquel momento. ¿Te acordás cuando hablamos justamente de este tema, Marta, en el Bernardino Rivadavia, que fuimos con Crispo, vos y yo? Sí, me acuerdo. ¿Verdad? Y vos hablaste de suicidio y de lo que le pasaba en realidad a la persona, ¿no? Es decir, que en un tiempo... Cada vez que aparece esta placa se me ocurren cosas que hemos vivido, ¿no es cierto? Sí. Nosotros en la cátedra dábamos, así como dábamos toda la parte evolutiva también, el concepto de muerte tiene un sentido evolutivo. O sea, los niños están evolucionando en ese sentido. Y me acuerdo de una anécdota que es real, de un niño de 3 años que se le muere de muerte súbita el papá. El papá venía a hacer ejercicio, con la toalla colgada del cuello, abrió la puerta, pum, se cayó muerto en el piso. Entonces, para la esposa y esa criatura fue muy difícil de asimilar semejante golpe. Entonces la madre le dio la respuesta típica que se le da a los chicos: papá se fue al cielo. Cuando llegó el siguiente cumpleaños de este nene, se paró en el balcón de su departamento y mirando para arriba le decía: papá, es mi cumpleaños, vení del cielo, vení a mi cumpleaños. Entonces esta cuestión de estas respuestas que le damos a los chicos, por ahí hay que tener mucho cuidado, porque otro chico, de un poquito más grande, también un día que llovía, le dice, no, el abuelo había muerto, le dijo: mamá, el abuelo se va a mojar, porque la respuesta a esto de se fue al cielo. Es muy difícil explicarle a una criatura, pero tenemos que tener cuidado con las respuestas que damos, porque generamos todas estas expectativas de regreso, que es lo que decía el profesor recién. La idea de fin, en la idea de muerte, tarda unos años en ser adquirida. Los chiquitos no la tienen.
Entonces, las respuestas que damos son importantes para el futuro de esa criatura y para cómo lo resuelve después. Eso se me ocurría leyendo las placas. Bien, bien. Ahora después seguimos y te voy a recordar otra parte. Las fantasías suicidas. Tener fantasías suicidas pueden ser una expresión evolutiva según la edad, y eso no necesariamente implica niño suicida. Ejemplos de esto son la fascinación por las películas y cuentos de terror, que son un intento de conjurar el miedo a lo desconocido, el miedo a la muerte, aunque a veces en estructuras premórbidas se estimulan las fantasías muy potentes e incluso se ofrecen métodos para realizarlo. De hecho, saben que en Internet hay páginas que les dan todos los métodos para hacerlo. De este modo, todos los niños suelen tener alguna fantasía suicida en los juegos, lo expresan en el juego, y lo manifiestan en sus diversas formas, y donde el horror se une al humor del juego. La familia. La familia, los profesionales y adultos en general resultan renuentes a la realidad problema del suicidio, ni les cuento los políticos, y peor todavía del suicidio en los niños, lo cual vuelve difícil su identificación. Resultan inadvertidos en ese contexto los accidentes en el hogar o los comportamientos de riesgo en niños que podrían incluir una dimensión suicida. ¿Está? Muchas veces en esto ocurre algo que técnicamente se llama el pacto criminoso, digamos, que todos, por supuesto, es inconsciente, subliminal, pero está bien identificado. A mí me ha pasado, en particular, que en gente con fuerte ideación suicida, de jóvenes, que se manejan por cuestiones de discrecionalidad. La internación domiciliaria, se ocurren cosas como las que les voy a contar. Yo siempre recomiendo sacar todos los elementos posiblemente autodestructivos, que en una casa hay a montones, empezando por todo lo que tenga que ver con cuchillos y ese tipo de cosas para el acto impulsivo. En todo caso, recomiendo que si hay cuchillos que sean de tipo tramontina, porque vieron que el tramontina duele tanto cuando te cortás que en realidad te trae a la realidad, ¿tá? Te saca de la crepuscularidad del acto, ¿sí? Y además son blandos, no pueden generarse heridas demasiado importantes, salvo extremada mala suerte. Pero también en el hogar hay toda una serie de cuestiones, los químicos, insecticidas, los detergentes y lavandinas que pueden hacer un daño incalculable. Entonces, me pasó una vez una situación de alguien joven, una familia que no quería quedar expuesta, porque, por determinadas razones. Yo había indicado acompañamiento a las 24 horas, no podía estar solo. Conclusión, voy yo a la consulta diaria que hacía. ¿Quién me abre la puerta? El paciente. Digo, ¿con quién estás? No, no hay nadie en casa. ¿Cómo? No, ya van a volver. Fulanito se fue porque se tenía que ir y en un rato llega fulanito. Primer punto. Aclaro que no era a 15 días de empezado el cuadro, donde podíamos ya la medicación estar haciendo efecto. No, creo que era en el segundo o tercer día. Y cuando paso, oh sorpresa, ¿qué veo arriba de la mesa, así alegremente expuesto? Un aerosol de limpia hornos. ¿Se entiende?
Tóxico, tóxico, tóxico. Sí, sí, sí. El limpiahorno es caótico, tóxico, lo que quieran. Es decir, vamos derechito al edema de glotis, ¿no? Que esto también muchas veces plantea que depende también del elemento que se utilice en el acto. Cuando yo hace muchos años trabajaba en ambulancia, justamente me tocó ir a un lugar, era un feriado largo, era un fin de semana largo, como yo siempre digo, bueno, las chicas que hacen domicilio como Karina o Anecho y Renata saben que el conocimiento empírico del chofer o el enfermero no falla. Entonces voy a utilizar el lenguaje coloquial. Me dice el chofer, me dice, dice, era justamente la 1 de la tarde, 2 de la tarde. Subo a la ambulancia, me dice, bueno, yo no hacía mucho que estaba trabajando, entonces me dice, dice, seguro que debe ser algún quilombo familiar. ¿Por qué? Le digo yo. Y mira, dice, fin de semana largo. Se juntaron a comer. Ahora, después de comer, ya están en pedo, se empiezan a pelear y se arma el quilombo. Bueno, llegamos, viene alguien y me dice, doctor, pero por favor, no se hubieran molestado, estas mujeres nomás siempre genera problemas. Pero no hay ninguna molestia, tiene que venir. No, bueno, no, pero mire, usted con todo lo que tiene que hacer, bueno, no importa, yo lo voy a revisar, pero mire que no lo va a aceptar, es mal llevada, se pelea con todo, hace de todo. Y entonces ahora dice que se quiere matar. Bueno, con más razón digo, de moverla. Entonces, bueno, cuando entro, la mujer me da acceso, entro, nos sentamos a conversar, se tranquiliza, se pone a llorar, y entonces le pregunto, porque me habían comentado que quería matarse. Y ella me dice que sí, y entonces le pregunto si lo había hecho, porque ya tenía varios intentos. Siempre muy dramáticos, muy convulsivos, ¿no? Y entonces le pregunto, le digo, sí, dice, lo hice. Pero la mujer estaba lúcida, coherente. Y le digo, ¿y qué hizo? Dice, tomé algo. Ah, le digo yo, ¿qué tomó? Ray. ¿Está? ¿Ray tomó? Le digo yo, sí. ¿Dónde? Y dice, me lo puse en la boca y apreté el botón. Imagínense Ray en mucosas. ¿Está? Bueno, por supuesto, debo haberme puesto pálido, yo supongo, pero pude mantener la sangre fría y salí un minuto, le dije a la familia que se queden con ella, inmediatamente que había que internarla, le digo al chofer, bajamos con la camilla, la gente que hacía un alboroto, pero no, ¿para qué? No hace falta, bueno, creo que me había enojado. La subimos, le pongo oxígeno y literalmente me acuerdo que al chofer le dije anda cagando con la sirena y las luces y todo lo que tenga. No teníamos ni atropina en esa época en el maletín, así que lo único que pude hacer fue poner oxígeno. Eso fue más o menos Santa Fe después de Avellaneda, siempre me acuerdo, y la mujer subió lúcida a la ambulancia en la camilla. Al ECA, que era el ECA viejo, de la calle Villasoro, donde están los tribunales nuevos, llegó obnubilada. ¿Está? Y después, bueno, yo no fui, me la recibieron en la guardia, y después, bueno, yo no fui en otros domicilios, otros auxilios, ¿sí? Y después, así, le pregunto al médico de guardia que había dejado, le digo, ¿cómo está la señora que está aquí? Mira, me dice, está intubada, muriéndose arriba porque no.
¿Se entiende? Es decir, jamás debemos minimizar, debemos investigar qué es lo que ocurre. Y esto es lo que tiene que ver en los dos casos que les cuento, esto que les mencioné anteriormente, lo del pacto luminoso, ¿no? En uno, el olvido de dejar un elemento de vida. En el otro, negar la gravedad de una situación porque ya lo hizo tantas veces que seguro que se va a mandar la parte de nuevo. ¿Está claro, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Se han efectuado estudios familiares que demostraron la relación entre el abuso de sustancias, la depresión y el intento de suicidio. Vamos ahora al efecto de la experiencia temprana de pérdida. Estas pérdidas pueden ser reales o imaginarias. En el caso de ser reales, la muerte real, una experiencia real de muerte, de familiares determinados, amigos, compañeros, esto es la adolescencia fuerte, la separación de los padres, las luchas entre los padres por quién se queda con el pedazo más grande del hijo, muchas veces, o imaginaria como la condena de ya no ser amado, que tal vez es lo que le ocurrió a nuestra pacientita del caso inicial. Recuerden que tenía el antecedente de una ruptura con su primer novio, ¿se acuerdan? Por lo tanto, un simple argumento puede resonar en el niño como una pérdida. Otra de las cosas es la pérdida de mascotas, ¿no? Es decir, imagínense que los adultos quieren perder las mascotas y pónganse en el lugar del mundo. Tal vez algunos de ustedes cuando tienen perdido una mascota. Esta experiencia de pérdida suele tener relación con una o más personas que son muy importantes afectivamente para el niño. Madre, lo que le decía, madre, padre, hermano, hijo, maestro querido. Puede ser hasta un ídolo, ¿no? ¿Quién era que, me acuerdo, había una cantante infantil de hace mucho tiempo, de los 80, 90, Novelú, algo por el estilo, que creo que se había suicidado y había generado un dolor importantísimo en la adolescencia. Y acá está también una mascota, un animal doméstico que es un perro. Vamos ahora a las experiencias infantiles. La interacción de eventos tempranos del registro traumático con un genotipo vulnerable preexistente van a determinar un fenotipo altamente sensible al estrés. Se producirá así una cascada de eventos biológicos de tipo neuroinmunoendocrino con activación corticolítica, hipotálamo, hipófisis adrenal, con hiperactividad adrenal. Y acá me remito nuevamente al caso inicial, ¿no? Recordemos todo el recorrido que hicimos para tratar de entender qué es lo que había pasado para que esa joven llegara a esa situación desde el punto de vista de su sistema psiconeuroinmunológico, ¿sí? Y también habíamos evaluado la importancia de los antecedentes de maltrato que tenía el joven. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? Sí, profe. Que cuando hicimos las preguntas finales, habíamos dicho, bueno, si afinábamos, no le dábamos una importancia al maltrato, una importancia relativa o una importancia decisoria. Este proceso, es decir, la activación INE con la hiperactividad noradrenérgica, se va a manifestar en fenómenos de neurotoxicidad con disminución de los procesos reparadores cerebrales, es decir, de los procesos de neurogénesis. Acuérdense que esto llevaba a la cascada de eventos que contiene actividad de glutamato, que es muy útil para el proceso de neurogénesis, pero también cuando se vuelve disfuncional, genera poda sináptica neuronal. La sucesión de fenómenos biológicos va a tener un correlato observable en cambios conductuales y emocionales. Sus manifestaciones clínicas se corresponderán con el espectro ansioso y con el espectro depresivo. Acuérdense de los esquemas, de los diagramas de Venn que utilizamos la reunión. Las repercusiones tardías de los efectos en marcha se observarán en la adultez y en la efectividad de las respuestas adaptativas a los estresores ambientales.
Veamos ahora qué hace el abuso de sustancias en este tema. Provoca un aumento de la agresividad e impulsividad. Provoca euforia y desinhibición inicial, seguido luego de depresión. Esto ocurre particularmente en todo lo que sea anfetamina de diseño, etc. Provoca desadaptación social, marginalidad y aislamiento. Y tenemos la crisis de abstinencia con toda su constelación física, que también pueden precipitar el evento. Recuerden que una de las grandes complicaciones en esto es el maligno, como les hablamos. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la importancia de la patología de salud mental previa o emergente? Fíjense que en el suicidio, tanto en Estados Unidos como en Japón, pero particularmente en todos lados, es de fundamental importancia el tipo de personalidad, y dentro de ello el trastorno. En Estados Unidos predomina el suicidio ligado al trastorno límite de personalidad. Acá también mayoritariamente el trastorno límite de la personalidad y el trastorno depresivo de la personalidad. Y fíjense que en Japón, una sociedad altamente exigente en lo que se refiere y a normas éticas y morales, predomina el suicidio en relación al tono, ¿no? Todos habremos oído hablar, también en Corea, de aquellos jóvenes que no califican para entrar a algún tipo de carrera o que sufren algún aplazo en un determinado momento, ¿no? Y milagro japonés, hasta algún político se ha suicidado al ser descubierto en casos de corrupción. Hago silencio de radio pensando en nuestras pampas, digamos, cuántos políticos se nos han suicidado por ser vinculados a la corrupción, ¿no? Bien. Pasamos ahora entonces a la depresión infanto-juvenil, otra patología que es facilitadora del suicidio. El abuso de sustancias, como lo vimos antes, en especial. Las crisis psicóticas, recordemos que muchas veces las crisis psicóticas debutan cuando un intento suicida. Hablábamos de esta joven, ¿se acuerdan?, que podría haber sido el comienzo de una esquizofrenia juvenil. Bueno, la forma juvenil de esquizofrenia y también la bipolaridad infanto-juvenil, cuadro terriblemente difícil de detectar. Las drogas y el alcohol como facilitadoras. Se observa una tasa de intentos muy superior, 60 a 100 veces a la población general, en personas con abuso de sustancias y abuso de alcohol. Nuevamente, los efectos desinhibidores y los efectos depresivos. También la desviación del juicio, las pérdidas sociales significativas, el aumento de la agresividad y de la impulsividad. La impulsividad como rasgo mutado también es un elemento que nos anticipa riesgo. ¿Por qué? Porque desinhibe el comportamiento, origina conductas de alto riesgo, predispone a actuar en forma inmediata y generalmente origina una reacción no planeada, una respuesta a estímulos sin tener en cuenta sus actos y las consecuencias para los otros y para sí mismos. Entonces, recordemos nuestra pacientita de 14 años y recordemos que en qué momento de la vida la impulsividad podemos llamarla como fisiológica o en un estado natural y esperable. Tendrían que haberlo dicho a coro, chicos. ¿Quién? ¿Qué momento? La adolescencia, por supuesto. Recordemos que es un factor, lo tuvimos en cuenta como factor facilitador del hecho y lo tuvimos en cuenta también por el tema farmacológico. Siempre previo al acto existe una tensión y posteriormente el placer o la liberación de la tensión. Lógicamente, si se mata no va a haber placer, pero con
los equivalentes autolíticos, las cuestiones autolesivas, todos relatan eso, me sentí mal y quemarme con el cigarrillo me relajó. También la impulsividad provoca fallas en la conciencia y en la capacidad de planificar, porque claro, impulsividad rompe funciones ejecutivas, impulsividad mata funciones ejecutivas, que son las que nos permiten planificar y seleccionar. También el método, el modo en que ocurre el evento nos habla de la carga de impulsividad. ¿Sí? La utilización de métodos violentos se correlaciona con niveles elevados de impulsividad. Por ejemplo, se tiró por un balcón, ¿está? O fue a la cocina y se clavó un cuchillo, o hubo una discusión y se tomó raya. En cambio, hay otros, los ahorcamientos, el disparo, la ingesta de pastillas, son más elaborados, llevan un tiempo y tienen una planificación previa. ¿Está? ¿Se entiende hasta acá? Sí. Es posible. Entonces, bueno, ya vimos todo lo que tiene que ver. Ahora vamos a ver si resulta posible hablar de base biológica en el suicidio. Entonces nos encontramos acá con nuestras queridas amigas y hablamos de una disregulación serotonérgica, una disregulación dopaminérgica, una disregulación del sistema de noradrenalina y disregulación endógena. ¿Qué vamos a encontrar si exploramos serotonina? Vamos a encontrar mayor densidad de receptores 5-HT2A, ¿sí? Que era lo que habíamos hablado, que eran facilitadores de lo depresivo, en todo el cerebro del suicida. Ahí tienen los investigadores. Tenemos una relación de el ácido homovanílico y 5-hidroxinolas y el ácido 5-hidroxinolacético, metabolito de la serotonina, más elevada en líquido cefalorraquídeo que en la depresión no psicótica y en relación con la presencia de alucinaciones. ¿Sí? Vamos a encontrar que la dopamina plasmática y el ácido homovanílico están elevados en el líquido cefalorraquídeo. Ambos son marcadores de impulsividad, el homovanílico solo elevado el marcador de impulsividad y, bueno, juntos son dinamitas. El MOPET bajo en el líquido cefalorraquídeo sugiere una alteración enzimática. El MOPET es el metabolito de las catecolaminas, de dihidroacetilcolina. ¿Qué pasa con la noradrenalina? Hay mayores concentraciones de noradrenalina en la corteza prefrontal del suicida, porque en algunos momentos la electricidad se vuelve obsesiva. En el comportamiento agresivo también se observa un aumento de la concentración de noradrenalina. El CRH está aumentado en el líquido cefalorraquídeo de suicidas y en parasuicidas. La desensibilización también se produce, se observó desensibilización de los receptores principales corticóides tipo 1 y tipo 2. También hay disminuciones de los receptores de CRH frontal observados post-mortem por resonancia magnética funcional. Y el CRH se ha comprobado aumentado en líquidos cefalorraquídeos, en suicidas y parasuicidas. Hay también tasas elevadas de no supresión con el test de la supresión de la dexametasona. Cortisol elevado y no supresor al test de la dexametasona habla de un riesgo suicida y en realidad un marcador de inflamación. Se dieron esto ustedes, ¿no es cierto?, de la dexametasona. ¿Sí?
Chicos, ¿lo vieron, sí o no? ¿Me escuchan? Me parece que no, profe. ¿Eh? Me parece que no lo vieron. ¿Eh? No, yo tampoco lo recuerdo haberlo dado. Bueno, en dos palabras, se lo cuento a tipo ilustrativo, si le llega a la mano para que sepan entender. Cuando el paciente tiene un cortisol muy elevado, entonces se hace el test de la dexametasona. Se da comprimido de dexametasona y 12 horas después se evalúa. Tendría que ser francamente supresor la respuesta normal. Obviamente, si vos das un corticoide, debería bajar el nivel de cortisol. Cuando el nivel de cortisol no bajó, y cuando ya diste la dexametasona, ahí estamos ante un no supresor. Esto implica depresión mayor, grave, de base biológica, con alto así, ¿está? Es un marcador y es un criterio de intervención. Bueno, no. Bueno, menos mal que está este seminario que hace como un recorrido por toda la psiquiatría que nos viene. Bueno, también vamos a encontrar hiperdopaminergia secundaria a hipercortisolemia. Altos niveles de TRH en depresivos, como se han observado, altos niveles de TRH en depresivos con conducta violenta y comportamiento suicida. ¿Qué nos indicaría esto? TRH. Respuesta normal al estrés y marcador de rasgo de la impulsividad. Existe de hecho una prueba que es TRH para TSH, pero bueno, no se hace porque es muy engorrosa y carísima. También se observó hiposecreción de la hormona de crecimiento ante el estímulo de insulina como respuesta a esto. Son marcadores endocrinos de estudio, digamos, ¿cierto? ¿Ya? También, por eso, el estímulo de insulina, L-dopa y clonidina, provocó hiposecreción en la hormona de crecimiento por cambio en los receptores de noradrenalina. ¿Qué nos dicen las neuroimágenes? Se observó en ancianos suicidas atrofia frontotemporal izquierda y del tallo cerebral y lesiones del sistema reticular activado. También se observó desculación hipocampal de posible etiología intrauterina y perinatal. Esto ya no en ancianos, obviamente, sino en cualquiera, ¿sí? Recordemos que el hipocampo era muy sensible a las variaciones de oxígeno, ¿sí? ¿Cómo se va a presentar el evento? Se puede presentar a través de la ideación suicida, que incluye el deseo de morir, la representación suicida, la idea suicida sin entendimiento de la acción, con un plan inespecífico aún, con un método específico no planificado y con uno específico y adecuado también, y planificado también. Otra forma de presentación es la amenaza suicida, que engloba todas aquellas expresiones verbales o escritas que manifiestan el deseo de matarse, ¿sí? Cartas de despedida, cartas, notas, mail, bueno, ahora ahora es todas en las redes sociales los estados, ¿no? Las comunicaciones de estados de ánimo, las publicidades, las publicaciones de historias, las murales, etc. El gesto suicida sería una forma de expresión cuando la amenaza ocurre teniendo los métodos de disposición pero sin llevarla a cabo. Por ejemplo, tener las pastillas en la mano pero sin tomarlas o asomarse al balcón. Y el intento de suicidio, también denominado parasuicidio, tentativa de suicidio, intento de autoeliminación, se define como aquel acto sin resultado de muerte en el que un individuo, de forma deliberada, se hace daño a sí.
¿Está claro? Estas son las 4 graduaciones: ideación, amenaza, gesto, intento. Entonces también me pregunté cuando presenté este trabajo y esta hipótesis, digamos, no es original, pero sí de ilustrarme acerca de ella, si es posible hablar de predictores clínicos. Es decir, si hay algo que nos va a anunciar la posibilidad de qué riesgo y de qué monto es ese riesgo. Vemos que resulta cuestión esencial para los clínicos identificar aquellos casos con mayor riesgo, evitar intervenciones excesivas en los casos de niños y ofrecer consejo y asesoramiento a los padres, y por supuesto no comerse los de alto riesgo. Hay que tener en cuenta entonces que en la infancia las conductas suicidas resultan más impredecibles que en el adolescente. Hay que estar atento a las situaciones de maltrato, sufrimiento y la sintomatología depresiva, más difícil de identificar a estas edades. Entonces, vamos a trabajar ahora con una escala de predictores clínicos y el nivel de riesgo, donde iremos del amarillo, el riesgo bajo, el riesgo al fin, el naranja, riesgo moderado y riesgo, y al rojo, que ya es el riesgo inminente. Entonces, dentro de la alerta amarillo vamos a encontrar una imagen parental pobre, déficit de nutrición paterna. Esto se ve mucho, la imagen parental pobre y el déficit de la nutrición paterna. A todos aquellos, bueno, a Marta con la práctica pública y privada, pero bueno, por ejemplo, a Karina, a nuestra concurrente, ¿qué te ha pasado en las historias clínicas que has levantado a lo largo de tu trayectoria dentro de la cátedra? Bueno, a ver, en cuanto a las historias clínicas, nosotros, hablando de los niños. De esto de la imagen parental, simplemente es decir, si lo has visto mucho, la imagen parental pobre, el déficit de nutrición paterna. Y imágenes parentales muy pobres, con muchos déficits en cuanto a contención familiar, por ahí familias muy disfuncionales. Es esto de acostumbrarnos un poco a este nuevo ensamble que tienen las familias. Entonces, bueno, por ahí hacen que el del medio o el más grande queden como muy desprotegidos, muy desdibujados en los nuevos vínculos familiares que se van armando. Y son como los más vulnerables, ¿no? Bien. Otro elemento es la falta de inserción laboral con falta de orientación y capacidad en el control del ambiente. Alto nivel de actividad con bajo rendimiento escolar. El aumento del consumo de alcohol. El descuido en la higiene general y el autocuidado. Aparición o aumento de irritabilidad. Agresividad, inestabilidad afectiva y displicencia. La aparición de compulsión y ansiedad, la alteración del ritmo alimentario, cambio en los gustos musicales, ¿sí? Identificación con estilos de tribus urbanas, con algún estilo particular del mórbido, ¿sí? Estos dos últimos, el cambio en gustos musicales y la identificación con los estilos de tribus urbanas, son muy frecuentes. Llegan a la consulta incluso con un estilo de vestimenta, te refieren los familiares que en el último tiempo cambiaron sus gustos musicales, cambió su ritmo alimentario. Estos son como algunos factores que te empiezan a hacer ruido, ¿no? En el momento de que vos estás levantando la historia clínica.
Sí, justamente también la adhesión o la admiración por algunos ídolos también. Que obviamente justamente se han suicidado, ¿no? También hay un maestro, Kurt Cobain, se cansó de vivir y se hizo cagar, el tipo bárbaro, el maestro. Yo voy a hacer lo mismo. Sí, sí, el cambio de conducta de un momento para otro. Es lo que más te tiene que llamar la atención. Sí. Bueno, vamos a los naranjas: el comportamiento antisocial, la deprivación afectiva, el deficitario autocontrol de impulsos, un medio familiar francamente conflictivo frente a los que va a desarrollar actitudes y efectos negativos, la depresión ciclotímica, el consumo de alcohol y de drogas. Importantísimo este último. Sobre todo si van a trabajar en las ambulancias, y muy importante tenerlo en cuenta, es el detonante de muchas cosas. Puede ser o simplemente de consumo, o puede ser de una enfermedad de base importante a nivel psiquiátrico, ¿no? Exacto. O que también presente un trastorno de personalidad previo también, y se desencadena en patología, ¿no es cierto? Una personalidad borderline puede, después de haber tomado anfetaminas en una fiesta electrónica, luego puede deprimirse y matarse. ¿Sí? Un trastorno esquizoide de la personalidad puede derivar rápidamente por un tobogán a una crisis psicótica. Lamentablemente el sistema de salud que nosotros estamos inmersos, ¿no? Por ahí, desde nuestro lugar, es muy poco lo que se puede hacer, porque a vos te llaman quizás por una crisis de hiperexcitación, y cuando vos llegas al domicilio te encontrás que esa crisis de hiperexcitación es por un consumo excesivo de sustancias. Cuando empezás a investigar un poquito más te das cuenta que este consumo excesivo de sustancia a lo mejor es el detonante de alguna patología psiquiátrica, que si empezás a investigar más te das cuenta que ya tiene incluso antecedentes familiares, que tiene todo un terreno fértil que lo predispone. Pero con la nueva ley de salud mental dice que este chico tiene que ir a un polivalente, y se interna en un polivalente donde pasada la crisis de hiperexcitación, vuelve a su casa. Y vos estás como limitado, porque sabés que este paciente tiene otros factores en los que uno lo podés dejar librado al azar, porque lo que simplemente hoy es un acting de un intento autolítico, después puede concretarlo en algún momento. Pero vuelve a la casa sin ninguna pauta de alarma, sin ningún tipo de contención, y queda como muy librado al azar. Y por mucho que ustedes quieran cambiarlo a esto, no van a poder, porque el sistema está armado así y la nueva ley de salud mental lo avala así. Entonces, la verdad que por ahí es como que te limitan, por mucho conocimiento que uno tenga o lo quiera ayudar, yo en mi caso por ahí tengo un poco más de conocimiento y lo mando por otras vías, hablo con la familia y le digo, mirá, realmente necesita una interconsulta con salud mental, pero vos sabés que a lo mejor tus palabras quedan simplemente en palabras y que a lo mejor podría ser mejor abordado este paciente. Pero lamentablemente quedan ahí, librados al azar, ¿no? Sí, sin contar además, o agregándole una familia sobre esto, que si el paciente dice, yo no me quiero internar, no se interna. Es verdad. Si está internado y dice, yo me quiero ir, se tiene que ir. Y si no, si quieren, para mayor información, vean la evolución del caso Maradona, que está donde todo estaba hecho para la mona, y sin embargo,
no hablo del neurólogo, pero sí hablo de la psiquiatra que trabaja gratuitamente para una prepaga, ¿sí? Y cómo queda envuelta en todo el lío, como responsabilizándola de que no tuviera monitoreo cardíaco, etcétera, etcétera, de que no tuviera cardiólogo y demás, cuando en realidad eso no era de su incumbencia. ¿Está? Todo eso derivó porque, bueno, el afectado dijo que no quería internarse y nadie declaró que estaba, lo consideraron en pleno de sus facultades. Un sujeto en donde, como mínimo, en la forma de personalidad estaba la lista. Entonces, bueno, y hay una postilla más. Desde que rige esta maravillosa ley de salud mental, los casos de suicidio han aumentado emblemáticamente. Pero claro, terriblemente. Claro, por eso no se publica. Es decir, también han aumentado justamente los casos de violencia intrafamiliar derivados de pacientes con cuadros psiquiátricos que permanecen en la casa. Sí, terriblemente, y se lo van a encontrar todos los días, y es muy cierto lo que dice el doctor con respecto a que si el paciente no quiere, vos no podés hacer nada. Yo hará 15 días también me llamaron por un intento autolítico de una chica que supuestamente joven, 34 años, con el antecedente de haber tenido infarto agudo de miocardio hacía un año. Llego al domicilio de la paciente. Bueno, uno se va imaginando todo un cuadro, ¿no? Yo dije, bueno, la voy a encontrar con una depresión respiratoria, no sé, imagino que se habrá tomado algunos fármacos que habrá tenido a disposición y demás. Bueno, cuando llego al domicilio, la paciente, me atiende un familiar y me dice que la paciente estaba viendo cosas raras y que estaba empezando a nombrar que veía luces y que lloraba y decía que la dejaran y no había nadie al lado de ella. Bueno, me acerco. El chofer, como ya conocía mucho de estos episodios, me ayudó en el sentido de que puso orden y sacó a todos los familiares que estaban alrededor de la paciente. Me acerco a ella. Ahora es mucho más complejo porque a todos los domicilios que tenemos que ir con los EPP, entonces también se dificulta mucho poder tener contacto visual con el paciente, porque bueno, el paciente no ve tus expresiones en el rostro. Entonces, ese mensaje analógico que de algún modo vos le estás transmitiendo, que ella pueda leer, es realmente medio complicado, ¿no? Para que ella pueda tener lectura de si le estoy expresando una sonrisa o si le estoy haciendo alguna mueca en la cara de compatibilidad o de empatía, ¿no? Empatía con sus síntomas, ¿verdad? ¿Qué va disfrazada de astronauta? Claro, en todos. Bueno, es imposible empatizar. Ahí parece también que vienen los extraterrestres y van a empezar a experimentar con vos, ¿viste? Exacto. Bueno, entonces pues me pongo a hablar con ella y en realidad se había tomado un par de pastillas de unas benzodiazepinas, nada que la pudiera perjudicar, solamente a lo mejor iba a dormir un rato más, cuando bajara su nivel de ansiedad. Había cortado su relación con su pareja, y lo que realmente la traumaba a esta chica es su experiencia traumática temprana que había tenido alrededor de los 9-10 años, donde había sido abusada y nadie la había tratado. Entonces tenía estas repetidas crisis de brotes de supuestamente de paranoia, porque tenía un discurso incluso coherente, más allá de que fuera medio con pseudo alucinaciones y demás. Bueno, nadie se había tomado la molestia de sentarse a escucharla y bueno, y aconsejarle que realmente fuera a hacer una consulta a salud mental. A todo esto, después que termina todo esto, de hablar con ella y de ver que estuviera, que no corriera riesgos,
su integridad física, le pregunté si realmente había planificado en algún momento matarse o si realmente estaba pensando en matarse, y me dijo que sí. Y bueno, eso realmente fue un llamado de atención. Digo, no la puedo dejar en el domicilio, y a la hora que le digo, bueno, vamos, te tengo que llevar, te tengo que trasladar, y me dice, no, yo no voy a ir a ningún lado. Y bueno, y ahí se terminó todo mi trabajo. Todo lo que había logrado con la paciente. Se firma la historia clínica haciéndose cargo de su decisión de quedarse en el domicilio, y se quedó en su domicilio, con el riesgo que ello implicaba, ¿no? Disculpe, pero cuando es así tampoco se pueden firmar los familiares para que se interne, o no, nada, solamente Los familiares lo tienen que tratar desde otro lugar, pero tienen que tramitarlo judicialmente. Exacto. En ese momento vos como médico de ambulancia estás, si el paciente no quiere, desde los 16 años en adelante, vos tenés que ser respetuoso de su decisión. O sea, firma el paciente, en este caso porque ella era mayor de edad, firma el paciente y firman los familiares acompañantes. En ese momento también estaba un oficial de policía que también firmó, y se terminó. O sea, y tuve 1 hora y media con la paciente. Y bueno. Sí, esta es la realidad con la que van a tener que convivir, chicos. Por eso a mí siempre me gusta que estén las chicas de Paido, como le digo yo, porque, bueno, están en la calle, digamos, y están en la trinchera y en la guardia para que... ¿sí? Una aclaración, lo que la doctora les estaba comentando, y con el antecedente de abuso, podemos decir que la paciente presenta un trastorno limítrofe de personalidad, presuntivamente, y hace justamente, bueno, lo que comentaba la doctora, que realizó una serie clínica impecable en hacer todos los objetivos, y acá lo contó en 2 palabras, está haciendo episodios micropsicóticos. No necesariamente tiene que hacer la gran episodio psicótico. Justamente hay personas que tienen un trastorno límite de personalidad que hacen el episodio micropsicótico, que es ahí donde se dispara cualquiera de estas otras posibilidades que hablamos, ¿no es cierto? El gesto suicida, la intencionalidad suicida o el acto pre-suicida, ¿sí? Bien, entonces, gracias Karina, muy bien, hermosa el ejemplo. Bueno, digo hermoso técnicamente. Sí, se entiende. Entonces, doctor, bueno, sí. Disculpe, porque no me quedó claro. El otro día, en otra clase, el doctor Alejo nos habló de la internación involuntaria. No se aplicaría. Involuntaria. Sí, bueno, se puede internar involuntariamente al paciente. También tengo otro caso para contarle, si quieren, dale. En cuanto a eso. Bueno, también, me llaman, me modulan de la ambulancia. Yo estaba trabajando en la base 17 del ECA para el CIES municipal, que teníamos un traslado judicial de una paciente de unos 45 años, que aparentemente estaba haciendo un brote psicótico, que ella no sabía que iba a ser internada, hacía como brotes psicóticos a repetición, y que su psiquiatra le había sugerido internación. Eso es todo lo que me habían modulado por la radio, pero que previamente teníamos que buscar el acompañamiento de un móvil policial, que en este caso, como la paciente era una femenina, teníamos que buscar un móvil que tuviera una oficial femenina. Bueno, vamos a la comisaría, busco el móvil. A todos estos chicos, no vayan a pensar que esto se soluciona en 15 minutos. Yo llegué a la comisaría, no había ningún móvil disponible, tuve 1 hora esperando, bajo el rayo del sol, esperando. Bueno, a todo esto, con los EPP puestos, en ese momento teníamos una bata, porque bueno, la paciente, si bien no era COVID, son dos sospechosos COVID. Entonces, te tenés que poner bata,
barbijo N95, barbijo quirúrgico, máscara, doble guante. Así que imagínense en la incomodidad de un día de calor, estar una horita bajo el sol esperando el móvil policial. Bueno, llega el móvil policial, voy con dos agentes, un agente que conducía de sexo masculino y un agente de femenina. Bueno, voy a un domicilio con un poder adquisitivo importante. Parecía que era conocida la paciente, la conocían todo el mundo. Bueno, yo no, la verdad que no la conocía, para mí era una paciente más. Así que bueno, fuimos a un edificio muy importante, subimos, era en un piso exclusivo, vivía esta señora. Nos reciben tenía tres hijos varones. Viene el hijo mayor y me dice, bueno, mira, ¿cómo estás? Mi mamá no sabe que la vamos a internar, pero nosotros ya hicimos todo. ¿Por qué? Ella hace 15 días que está con olanzapina, me dice, y no mejora. Entonces yo le digo, pero ¿cuántos días hace que está con la medicación? 15. Bueno, ¿y qué te dijo su médico psiquiatra? No, me dijo que si no se le pasaba teníamos que internarla. Ella está con un delirio terrible, dice que están todos conspirando contra ella, que tiene un grupo de amigas que le modificaron todos los mensajes que tiene en el teléfono, que no le funciona la antena del teléfono, nos cambia las cosas del lugar, nos cierra las puertas porque dice que van a entrar y que van a robarle todo, y que la quieren matar. Entonces nosotros hablamos con el psiquiatra y la queremos internar. Bueno, pero le digo, hace 15 días está medicada la paciente recién. Sí, y bueno, no me metí más. A todo esto viene el otro hijo. Me dice, además, solo con olanzapina. Bueno, poco antidelirante, poco alucinante. todo. Y hacía 15 días que no iba a tener ningún tipo de respuesta tampoco. Bueno, ¿algún antecedente de la paciente? No, ella siempre fue sana, muy sana, pero el problema es que ahora está durmiendo. Me dice, me da miedo ir a la habitación, me dice el hijo, porque se pone violenta, se pone agresiva, me dice, nos quiere pegar a todos, y ella no sabe, me dice, que la vamos a internar. Así que yo te pido que la duermas, que le hagas algo, me dice, trajiste una pichicata, algo para hacerle, me dice, porque yo necesito que la saque de acá, pero que ella no se entere. Bueno, yo estaba solita con los dos oficiales de policía, teníamos el oficio para la internación, iba a la clínica San Felipe, y yo lo miro, y viene este chico con sus dos hermanos, y viene el padre. Y me dice, ¿cuál es la pichicata que le van a poner? Porque yo lo miro y le digo, bueno, discúlpeme, ustedes son los tres de la familia, bueno, yo no le voy a poner ningún inyectable, ninguna pichicata, como me están diciendo, ninguna medicación. Yo voy a ingresar a la habitación de la paciente, amablemente le tengo que pedir que me acompañe, que esto es por su bien, y que si no lo quiere hacer, yo no lo puedo obligar. No, pero acá hay un oficio. Sí, pero yo soy la médica. Lo que tienen que usar la fuerza es la policía, no yo. Entonces, la fuerza pública o la internación involuntaria siempre le hace justamente la fuerza pública, los policías. Ustedes como médicos, no. La ley de salud mental avala al paciente, y si es una internación involuntaria, es un pedido del familiar y lo hace a través de la fuerza pública, quienes ellos emplean la fuerza física. Es decir, restringen al paciente y lo esposan y lo bajarán a la fuerza. Nosotros, una vez que esté arriba del móvil, ahí recién podemos actuar. ¿Está? Una vez que el paciente esté arriba del móvil, ¿sí? Ahí que ustedes lo vean, que el paciente esté muy hiperexcitado, que esté agresivo, o que, bueno, que esté agrediéndolo físicamente, entonces ahí sí pueden emplear algún tipo de medicación como para que se da la crisis, ¿no? Pero en el domicilio, ni en la vía pública, ni en ningún lado. ¿Está? Bueno, así que ingresé a la habitación de esta señora, la desperté, dialogué con ella,
me dijo que sí, que ella no tenía ningún problema en acompañarme, que no le estaba pasando nada en ese momento, que ella estaba bien, que simplemente me pedía tiempo para fumarse un cigarrillo. Bueno, hablo con el hijo y el hijo no me dice no, me dice el hijo, déjala por favor, déjala que se fume un cigarrillo. Le digo, bueno, pero con lo que vos me estás contando, le digo, si yo la dejo que se fume un cigarrillo, después va a venir un segundo, va a venir un tercero, y la verdad que yo no puedo estar perdiendo tiempo. Si la decisión de ustedes es realmente internarla, la internamos, y si no, se suspende la internación. Bueno, voy nuevamente a hablar con la señora me dice que sí, que la deja vestirse. Bueno, vístase, señora, y me acompaña. El cigarrillo se lo fuma después cuando llegue allá a la clínica. Bueno, ella me baja, obviamente preguntándome qué era lo que pasaba. Aparentemente no tenía registro de su enfermedad. Voy a la ambulancia y me acompaña muy amablemente. A todo esto, el oficial de policía, que era el que me estaba acompañando, fue el que habló todo el tiempo con la familia, el que le explicó que ellos tenían que, si en el caso de que la paciente no quisiera, ellos eran los que estaban habilitados para usar la fuerza física, no emplear fuerza física y poder restringirla. Y bueno, y se pone a hablar con el familiar, explicándole que esto era grave, que podía ser esquizofrenia, que bueno, que necesitaba realmente estar internada, porque hoy está así, vos la ves tranquila, suspendés esto y después volvés. O sea, era todo una cuestión que realmente yo me paré ahí, los dejé que hablen, que se expresen. Yo ya había hecho mi trabajo, había convencido a la paciente, me bajé con la paciente, la subí a la ambulancia. Cuando llego allá a la clínica, hablo con el médico, le presento a la paciente, a todo esto en la ambulancia, yo la había llevado hablando, así que había podido hacer un interrogatorio y poder recabar algunos datos. La paciente lo que les había afectado muy seriamente, y ella había empezado con síntomas desde el aislamiento, porque bueno, había perdido contacto con todas sus amistades, había sido un aislamiento muy severo porque ella ya había tenido el antecedente de tener un CA de pulmón, estaba con una crisis de angustia en el comienzo del aislamiento, y con esto del virus era como que bueno, este aislamiento le había disparado toda esta cuestión que ella obviamente no hacía referencia ninguna, y que era también el discurso de la familia, porque vos tenías el discurso de la paciente y el discurso de la familia. Bueno, rescaté esa información, una paciente que bueno, bien controlada, el único antecedente de relevancia era que era hipotiroidea, otra no estaba tomando ninguna medicación, se había hecho incluso un control tomográfico por el tema de su de pulmón. No nos queda mucho tiempo. Bueno, y le llego allá, la presento, la entrego y ahí se terminó. Y bueno, eso les quería contar. Eso fue lo que pasó con esta paciente. Pero bueno, llévense en eso, de que ustedes no pueden usar nunca la fuerza pública. Solamente cuando el paciente lo tengan adentro de la ambulancia, ahí sí, ahí es su paciente. Si no, no. Bueno, excelente. Lamento tener que interrumpir, pero bueno, excelente la exposición, Cari, planteada las dos cosas, ¿no? Es decir, la negativa del paciente a internarse y cómo es la internación involuntaria, ¿no? Bien, continuamos entonces ahora con los predictores ya en alerta roja, ¿sí? Entonces vamos a encontrar los síntomas depresivos como la apatía, la inhibición, la indiferencia, la anedonia, los síntomas psicóticos como paranoia y alucinaciones, la reacción depresiva infantil no resuelta que evoluciona a depresión, el abuso sexual y o psíquico, el contacto con otros suicidas y el suicidio en familiares de primer grado. También las crisis en las relaciones con los padres, esto es muy importante, cuando los jóvenes por alguna razón los borran de todas las redes, prácticamente su mundo desaparece, ¿sí? Bueno, también las crisis con la familia o las amenazas suicidas que no se toman en serio en un momento de crisis.
conflictos no resueltos en la organización de la identidad sexual, que también es un factor muy importante como desencadenante del evento. Y por último, vamos a hablar entonces ahora de lo que se llaman los constructos en la personalidad suicida. Tenemos, perdón, ¿alguna pregunta? Hola. No. Ah, bien. Entonces, fíjense, para alerta roja es el tipo de personalidad agresivo e independiente. Estos tienen mayor frecuencia de amenaza y no prestan atención al ambiente. Es decir, son muy autónomos y es probable que lo hagan, ¿ya? Son los de mayor riesgo. En alerta amarilla tenemos el agresivo dependiente. Pueden decidirlo o no en función del grado de dependencia que desarrollen del ambiente y el efecto sobre el ambiente. También los pasivos independientes son, para alerta amarilla, pueden incurrir en amenazas sin importar el entorno. Y el pasivo dependiente, antes teníamos activo dependiente, ahora tenemos pasivo dependiente, rara vez toman la decisión, salvo que el ambiente y la afectividad lo lleven a ello. ¿Sí? Acá está la modificación del 2013 que les decía anteriormente. Toda persona que realizó un intento de suicidio tiene derecho a ser atendida en el marco de la política de salud y la legislación vigente sin discriminación alguna. 2013. Los niños y adolescentes tienen prioridad en dicha atención y como se considera que se encuentran en estado de vulnerabilidad o amenaza del derecho del menor, se debe comunicar a la autoridad de protección del derecho del niño que corresponda según la ley. No es una denuncia, ya que no es un delito, sino una comunicación para su trabajo. Tanto en el caso de tratarse de adultos como adolescentes, bien. Bueno, muchas gracias, pero antes de terminar, me gustaría decirle a Marta que cuente aquello, ¿te acordás? Yo siempre digo que el que se suicida no sabe que se muere, ¿tá? Y que se mata no sabe que se muere. Siempre hay un algo y un otro al que en realidad quiere matar, pero es el extremo máximo de la hostilidad proyectada sobre sí mismo. Y Marta, vos te acordás una vez, aquella vez en el Bernardino Rivadavia, vos dijiste algo muy interesante, vinculado a esto, que digo yo, ¿no? El que se suicida no sabe que se muere, no sabe que es el final de todo. Y vos hablabas de la cosa como deliroide omnipotente, ¿te acordás? Yo recuerdo que para esa época yo usé como bibliografía un libro que si a los chicos les interesa el tema es interesante de leer, Fascinación de la muerte, que es de un psicoanalista de Buenos Aires, Mauricio Abadi, es el apellido. El libro es interesante. Yo no me acuerdo si es a esto a lo que vos te referís, José, pero este autor, Abadi, lo que propone es que esta máxima agresión hacia sí mismo es como un desesperado intento de defensa. O sea, si el mundo es tan hostil conmigo, tan malo, digamos, conmigo, yo, para evitar ese ataque del exterior, me suicido. O sea, es interesante de leerlo, un librito chico que pueden conseguir fácilmente. No sé si se entendió la idea. Como un intento de defensa o un mecanismo de defensa último, desesperado. Sería como la última posibilidad de que alguien del exterior no me ataque, entonces me ataco yo. Es una situación paradojal, es un doble vínculo, ¿no? Es decir, claro, Abadi lo consideraba como el último recurso del yo para defenderse. Claro, para que no me dañe, me destruyo. Me destruyo. Sí, ¿no? Es una cosa, por eso el libro se llama así, La fascinación de la muerte, ¿no? Es como darle una vuelta de 360 grados al tema, porque en realidad la destrucción está igual. Decías también que tenemos
dentro del acto suicida, el sujeto en realidad era como que alucinaba regresar, ¿no? O ir a un lugar donde la situación fuera distinta, ¿no? Es decir, ante no poder transformar la situación, bueno, me transformo yo matándome, ¿te acuerdas? Que era un poco también lo que hablábamos a veces cuando hablábamos y vos explicabas el desiderativo. Sería llegar a un estado mejor, más tranquilo o más placentero. Exacto, esa es la cuestión, ¿no? Es decir, por eso esto que el que se mata no sabe que se muere, es decir, que es el final de todo. Bueno, sí, muchas gracias por su atención. Me voy al cielo, no me muero, me voy al cielo, es otra vida. Claro, esta claro, exacto. Me voy a encontrar. Que es por ahí el ir a otro lugar, no morirse realmente. Y me voy a encontrar con papá, mamá, qué sé yo, ¿no? Escapar de la cruel realidad. Sí, lo van a venir a recibir. ¿Está? Claro. Entonces, bueno, chicos, muchas gracias y bueno, realmente les deseo lo mejor. Ya saben que los tiempos no son fáciles, les tocan tiempos difíciles, todo lamentablemente se vuelve cada vez más difícil en este país. La doctora le ha dado crudos ejemplos de lo que es la realidad médica en el día de hoy. Por lo tanto, siempre les digo esto: cuídense, ayúdense, agrúpense, protéjanse, no dejen que los maltraten, no dejen que los abusen, ni en lo público ni en lo privado. No dejen que los abusen, chicos. ¿Está? Muchas gracias, profe. Un abrazo grande y bueno, gracias, profe. Para ustedes y espero que lo que modestamente hemos tratado de ofrecerles les sea de utilidad. Un abrazo grande a todos. Cuídense. Muchas gracias. Gracias.